Buenos días, mi nombre es Jefferson Acero y mi grupo está compuesto por Edward Nava, Giovanni López, Javier Martínez y mi persona. Nosotros le vamos a hablar y a explicar sobre la validación de razonamiento y formulación de hipótesis. Esta vendría siendo el antecedente que va a estar compuesta por las hipótesis. En este caso, las proposiciones las vamos a denominar como hipótesis. Condicional como operador lógico principal y una proporción final denominada conclusión. En este caso, la conclusión sería que también es conocida como la consecuencia. Para nuestro objetivo principal es comprobar si el razonamiento es válido. Aquí tenemos nuestro enunciado que dice: si la epidemia continuó, entonces no veremos clase. Si la epidemia continuó, debemos quedarnos en casa, no veremos clase. Luego la epidemia continúa. A través de este enunciado vamos a sacar lo que vendría siendo la tabla de la verdad para finalmente concluir si es válido o no es válido. Lo primero que hay que hacer es reconocer los que vendrían siendo los conectores, los enlaces como tal. Por lo menos aquí tenemos sí, entonces, no, sí, los puntos también, la coma no, punto, luego y finalmente. Ok, ahora tenemos que ordenar lo que vendrán siendo nuestras proposiciones. Aquí se puede notar que hay por lo menos dos hipótesis. De un punto al otro punto ya se pueden obtener dos hipótesis. La primera vendría siendo: si la epidemia continuó, entonces no veremos clase. Ya ahí tenemos una hipótesis. Y la segunda hipótesis sería: si la epidemia continuó, debemos quedarnos en casa, no veremos clase. Este vendría siendo nuestro antecedente completo. Y aquí tenemos finalmente la conclusión. En primer lugar tenemos P como nuestra primera hipótesis o proposición, que vendría siendo: la epidemia continúa. Pero no voy a colocarlo, lo escribo feo. En la segunda hipótesis vendría siendo Q y sería: veremos clase. Y R vendría siendo: debemos quedarnos en casa. Ya a partir de aquí lo que hay que ordenarlo con sus respectivos enlaces y las proposiciones ordenadas. Ahora hay que ordenar nuestras hipótesis. Y ya reconocimos que tenemos dos. Tenemos entonces nuestra primera hipótesis, que vendría siendo: si la epidemia continuó, entonces no veremos clase. Entonces tenemos aquí: la epidemia continúa. Colocamos a P como la epidemia continúa, la condicional, y tenemos no veremos clase. En este caso, veremos clase en Q. Así que colocamos el negativo de Q. Entonces ponemos entre paréntesis negativo de Q. Luego nuestra segunda hipótesis tenemos: si la epidemia continuó, debemos quedarnos en casa, no veremos clase. Por lo tanto tenemos la epidemia continuó como P, nuestra condicional, en este caso R, ya que R es debemos quedarnos en casa, nuestro enlace, y el negativo de Q, ya que no veremos clase. Y por último AC como el resultado consecuente o conclusión. Y tenemos como consecuente luego la epidemia continúa. Por lo tanto, la epidemia continúa es P. Finalmente, concluimos con ordenar nuestra estructura. Prácticamente terminarla para comenzar a hacer lo que vendría siendo la tabla de la verdad. Lo unimos con nuestros enlaces y terminaría siendo tenemos a P con la condicional, negativo de Q, cerramos paréntesis, el conector,
Otra vez P, la condicional. AR, como debemos quedarnos en casa. Cerramos paréntesis, cerramos corchetes. Luego tenemos otra vez el conector, negativo de Q, la condicional y finalmente la P. En general, la contingencia se predica de los estados de cosas, los hechos, los eventos a las profesiones. ¿Qué es tautología? Tautología es un término que proviene de un vocablo griego y que hace referencia a la repetición de un mismo pensamiento a través de distintas expresiones. Una tautología para la retórica es una afirmación redundante. Es habitual que las tautologías sean consideradas como un error en el lenguaje o una falla de estilo. Sin embargo, es posible apelar a la tautología para enfatizar una cierta idea. Por ejemplo, puedo confirmar que el acusado es culpable, ya que vi el asesinato con mis propios ojos. Presente a la aclaración necesaria acerca de su uso de sus ojos, dado que no podría haber visto por otro medio. Del mismo modo, el énfasis de la palabra propios puede omitirse absolutamente. ¿Qué es negación lógica? En lógica y matemática, la negación, también llamado complemento lógico, es una operación sobre proposiciones, valores de verdad o en general, valores semánticos intuitivamente. La negación de una proposición es verdadera cuando dicha proposición es falsa. Y Bueno, viceversa. mi nombre es Javier Martínez y les hablaré sobre los pasos antes de hacer una tabla de la verdad. Primero leeremos el enunciado que dice: si la epidemia continúa, entonces no veremos clase. El no es un conector, y si la epidemia continúa debemos quedarnos en casa. No veremos clase, luego la epidemia continúa. Hay tres proposiciones a las cuales damos un significado. P, la epidemia continúa. Q, veremos clase. R, debemos quedarnos en casa. Esto se leería de manera simbólica de esta manera. P, tal que negación de Q. Luego se agrega el conector I. P, tal que R. Esto se leería de la misma manera que si la epidemia continúa, entonces no veremos clase. Y si la epidemia continúa, debemos quedarnos en casa. Se leería de esa misma manera. Luego se agrega el conector I, negación de Q, tal que P. Lo que se leería, no veremos clase, luego la epidemia continúa. Este razonamiento quiere llegar a la conclusión de que P es verdadera. Aquí podemos ver una tabla con tres proposiciones de 8 filas. Para ordenar cada columna se debería hacer este procedimiento. Ya que son 8 filas, la primera columna tendríamos que dividir 8 entre 2, lo cual daría 4. Agregaríamos 4 veces verdadero y 4 veces falso. Luego en la segunda columna dividiríamos entre 2 y quedaría 4 entre 2 y quedaría 2. 2 veces verdadero, 2 veces falso, 2 veces verdadero y 2 veces falso. Luego dividiríamos el 2 y quedaría 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, Buenas, falso. mi nombre es Giovanni López y proseguimos a seguir realizando la tabla de la verdad de la hipótesis y su conclusión. Bien, una vez que ya tengamos los valores anotados, es decir, todas las posibles combinaciones que van a tener cada una de las proposiciones, volvemos a conseguirlos otra vez ubicados en la tabla de la verdad y vamos a transcribir todos los valores que ya escribimos. Es decir, si tenemos P, que sería verdad 4 veces y falso 4 veces, tenemos la negación Q, que solamente vamos a poner tal cual como está aquí, pero lo vamos a poner en su forma opuesta. Es decir, si aquí es verdadero será falso y si allá es falso será aquí verdadero. Entonces, aquí será falso, aquí será verdadero, verdadero, falso, falso y verdadero al final. Luego la otra P la copiamos tal cual como ya la teníamos. La R que está aquí, que va variando de uno en uno, verdadero falso y verdadero falso. La negación de Q, que ya la teníamos aquí.
y la P que ya también la ubicamos en la conclusión. Bien, listo, ya ubicamos todos los valores para cada una de las proposiciones individuales. Ahora vamos con cada uno de los conectores. En este caso se toma como tal la tabla de verdad de cada una de las conexiones. En este caso, este conector es tal que y solamente va a ser falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces tenemos que la P es falsa y la negación de Q es falsa. La P es verdadera, disculpen, y la negación de Q es falsa. Entonces, solo en estos dos casos será falso y en los demás serán verdaderos. Hacemos lo mismo acá. B y F, es decir, verdadero al principio, falso al final. Y los demás valores los rellenamos. Es cuestión de saberse los casos particulares de cada una de las tablas de conexiones. Hacemos lo mismo con el conector I. En el conector I solamente va a ser verdadero cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Simplemente, vamos de aquí a acá. Este es verdadero, este es verdadero, este es verdadero, este es verdadero y este es verdadero. Los demás son falsos. Lo mismo con este conector I, que va a unir estas dos proposiciones compuestas a través de este conector y este conector. Entonces, y este conector, disculpe. Entonces, vamos a verificar. Solamente va a ser verdadero el que esté el primero verdadero y el segundo verdadero. Tenemos aquí estos dos, verdadero y verdadero. Y creo que no tenemos más ninguno. Aquí verdadero, verdadero y ya. Este también es verdadero. Y todos los demás serán falsos. Por último, podemos hacer la conclusión y verificar esta conexión tal que de el razonamiento. Entonces, averiguamos a través de este conector, de este conector con la conclusión. Entonces, este conector con esta conclusión y verificamos. Vemos que solamente en estos dos casos es falso porque recuerden que tal que solamente va a ser falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Y vemos que en todos los demás va a ser verdad, no hay más ninguno. No hay más ninguno falso. Entonces, ¿qué significa esto? Que hubo una contingencia y la hipótesis que sería P, que la declaramos como que la epidemia se continuaría, entonces significa que parcialmente va a variar, disculpen, aquí me equivoqué, parcialmente va a variar su resultado dependiendo de los valores que escojamos acá. Solamente en dos ocasiones puede ser falso. Y ese es el significado de una contingencia.